De acuerdo. Entonces comienzo con la sustitución nucleofílica 1. Como primer elemento implicado en esta, tenemos al nucleófilo, que va a ser la especie que done su par de electrones para formar un enlace con el sustrato. La fuerza del nucleófilo no va a influir en la reacción y por esto mismo estos pueden ser nucleófilos débiles como el flúor, el agua y el etanol. En segundo lugar tenemos al sustrato, que va a ser un compuesto orgánico que tenga un grupo funcional sustituible. Generalmente se utilizan haluros de alquilo y el grupo que se sustituiría en ese caso sería el halógeno. Para estas reacciones se utilizan sustratos que sean terciarios y secundarios. Esto quiere decir que el carbono central tiene unidos 2 o 3 carbonos, así. Esto es porque los carbonos van a estabilizar la deficiencia de electrones. A esto se le llama hiperpolarizabilidad y por eso mismo el carbono primario no es viable para este tipo de reacciones. Algo por destacar es que la concentración del sustrato va a ser la que regule la velocidad de nuestra reacción. En tercer lugar tenemos al grupo saliente, que va a ser la parte del sustrato que se va a desprender ya sea como un ion voluminoso o como una molécula neutra. Este se desprende antes del ataque del nucleófilo, siempre es antes, para dejar sitio para este y formar un carbocatión. La formación del carbocatión solo se presenta en la reacción SN1, en la SN2 no. En cuarto lugar tenemos los disolventes. Para estas reacciones se utiliza un disolvente polar prótico. Esto es porque solvatan cationes y aniones, lo que va a facilitar la reacción y favorecer la velocidad. Estas también forman interacciones dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. El disolvente favorece también la velocidad por el momento dipolar que estabiliza el carbocatión cuando se forma. Esto puede ser como agua y alcohol, como vimos en los nucleófilos. Esto es porque el nucleófilo puede actuar tanto como nucleófilo y como base. Estas reacciones también se favorecen en ambiente ácido porque protona al grupo OH cuando se presenta como grupo saliente. Para la estereoquímica tenemos que es no específica, ya que genera una mezcla racémica. Esto quiere decir que tenemos enantiómeros en la misma proporción, es decir, 50-50. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos aquí el sustrato y el nucleófilo, que sería el agua. Al unirse, el grupo OH forma mitad de este compuesto, que tiene el OH del lado derecho, y mitad de este, que tiene el OH del lado izquierdo. Decimos que es un carbono sp3 tetracíclico, o sea, estos productos, porque en la reacción iniciamos con un sustrato que es sp3, porque tiene unidos todos estos grupos, es decir, un carbono quiral, lo que le da una geometría trigonal. Y al momento de formar el carbocatión se pasa a una geometría sp2, es decir, planar, y después con el ataque del nucleófilo se vuelve a establecer la geometría sp3. Aquí quiero poner un ejemplo. Sí, ¿por qué es que esto sucede? Aquí, por ejemplo, tenemos el sustrato. Este sería nuestro grupo saliente. Y al momento de que, bueno, como por su nombre lo dice, sale, se forma nuestro carbocatión. Al quitar un enlace de nuestra molécula, se dejan libres los electrones del orbital p. Por esto es que pasa a una geometría plana, sp2, y el nucleófilo tiene oportunidad de atacar a estos dos orbitales, es decir, a la parte de arriba y a la parte de abajo. Ya que nuestro grupo saliente queda como una molécula negativa, forma una asociación iónica con nuestro carbocatión, por lo que es más probable que el nucleófilo, que también es una especie cargada negativamente, ataque en la parte de arriba que por la parte de abajo, en este ejemplo, claro, porque aquí estas dos cargas se repelen un poco.
claro que puede atacar, pero eso hace que sea más probable que llegue por la parte de arriba. Es decir, que nuestro producto con el nucleófilo en la parte de arriba va a tener mayor proporción en la mezcla que quede al final que nuestro producto con el nucleófilo en la parte de abajo. Esto es para este ejemplo. En otras reacciones puede ser al revés, pero es para dar como un vistazo a que un producto tendrá mayor proporción dentro de la mezcla. Al producto que tiene al nucleófilo en el mismo lugar en el que estaba nuestro grupo saliente, vas a decir que se tiene retención de la configuración original. Y al que tiene al nucleófilo en el lado opuesto en el que se encontraba el grupo saliente, diremos que tiene inversión de la configuración original. Ahora, no le puedo regresar. Entonces, para ahora continuar con el mecanismo, tenemos que este se lleva en 2 pasos. El paso 1 sería que el grupo saliente se desprenda y se forme el carbocatión. En este ejemplo, tenemos aquí nuestro sustrato, se pasa este par de electrones que están en el enlace al halógeno, entonces se separa como una molécula negativa y queda nuestro carbocatión, es decir, una molécula de carbonos con carga positiva. En el paso 2 ocurre el ataque del nucleófilo por ambas caras. Ya vimos cómo es que esto sucede. Y aquí tenemos que nuestro nucleófilo, en este caso el agua, ataca al carbocatión y se une a este. Ahora, el par de electrones que cede para formar el enlace le concede una carga formal positiva. Ahora el oxígeno. Después se sigue entre comillas un paso 3, en donde es una reacción ácido-base en la que en este caso nuestro grupo saliente actúa como una base desprotonando nuestro producto para generar una molécula neutra, y por otro lado con productos secundarios se forma un ácido. Para aclarar un par más de conceptos, tenemos que cuando nuestro disolvente actúa tanto como nucleófilo como base, diremos que es una reacción de solvólisis. En este ejemplo, el cloro de terbutilo, nuestro grupo saliente, que es el cloro, se separa, se forma nuestro carbocatión y el nucleófilo, es decir, en nuestro disolvente, ataca al carbocatión y se une. Y ahora para el tercer paso, entre comillas, la desprotonación, nuestro mismo disolvente actúa como una base, retirando el hidrógeno y cediendo el par de electrones para estabilizar la carga de nuestro producto. Ahora, en este otro ejemplo quería especificar que para la reacción SN1 se dice que es monomolecular porque una única molécula es la que interfiere con la velocidad, es decir, el sustrato. El desprendimiento del grupo saliente toma bastante tiempo, por eso se dice que esta es la parte lenta. Por eso, mientras mayor concentración haya del sustrato, más lenta va a ser la reacción. Por eso la velocidad es que se mide así, con la concentración del sustrato. Como esta es la parte que toma más tiempo, la adición del nucleófilo es bastante rápida, de hecho. Entonces, el nucleófilo no puede atacar el carbocatión hasta que esté formado. Entonces, se necesita que el grupo salga para que el nucleófilo pueda atacar. Entonces, de nada sirve que aumentemos o disminuyamos la concentración del nucleófilo porque la velocidad va a ser la misma. Aunque haya más, no puede actuar hasta que esto termine. Entonces, esto es para este ejemplo. Ya como último, quería ejemplificar aquí una reacción bastante representativa. Tenemos otra vez el cloro de terbutilo, el cloruro sale como grupo saliente, nuestro nucleófilo ataca el carbocatión y se une formando la molécula producto. Como dato extra, quería poner al grupo OH, que generalmente es un grupo saliente bastante débil. En estos casos
se utiliza como nucleófilo un ácido porque se adiciona al hidrógeno del ácido formando agua, que sería ya un buen grupo saliente. Entonces los electrones del enlace de aquí se adicionan a la molécula para estabilizar la carga, se desprende como agua y nos queda nuestro carbocatión. Ya que los electrones de este enlace se adicionan al cloro, este quedaría como nuestro nucleófilo que ataca a la molécula y se une a nuestro producto final. Algo que pasa, algo muy importante de estas reacciones es el rearreglo del carbocatión, que únicamente ocurre en la reacción SN1 porque es en la única que se forma el carbocatión. Aquí tenemos en este ejemplo nuestro haluro de alquilo, en el que se desprende el grupo saliente y se une el etanol. Como vemos, al momento de desprenderse obtenemos este carbocatión. El carbono en el que queda la carga formal positiva sería este, porque aquí es en donde se disipan los electrones. Entonces, sabemos que los carbocationes son más estables entre más carbonos tenga unido, es decir, va a aumentar la estabilidad conforme aumenta su configuración, es decir, el arreglo terciario del carbocatión va a ser más estable que el secundario, que el primario y que el que tenga grupo metilo. Entonces, al momento de formar este carbocatión, vemos que se obtiene un sustrato secundario, y lo que hace esto es realizar un cambio de metilo, como vemos aquí, para obtener un sustrato terciario en el que quede la carga formal positiva. Entonces el nucleófilo va a ser el que ataque en este sustrato para unirse, como vemos aquí. Igual el oxígeno queda con una carga positiva, el mismo disolvente actúa como base, es decir, una reacción de solvólisis, desprotonándolo, y aquí obtenemos nuestro producto final. Esto es bastante importante y hay que tomarlo en cuenta porque puede alterar la forma en la que quede nuestra molécula final. Entonces, esto sería todo por la reacción de sustitución y cedo la palabra a mi compañero Joel para la eliminación 1.